Aprovechando que sale dentro de poco la primera película de 28 años después, me he visto la primera de la saga, y quiero hablaros hoy de la película que revolucionó el género de zombies de una manera insana. Todo ello añadiendo dos pequeños pero impactantes cambios: el fenómeno de las enfermedades, como creadoras del apocalipsis zombie, es decir, los zombies son infectados, y el elemento de los zombies rápidos, lo que aumenta mucho el estrés que generan las situaciones durante la película, y que además se ajusta mucho más a una generación que necesita cada vez más dopamina. Ya no estamos en la época donde George A. Romero aterrorizó al mundo, se necesita un cambio, y aunque 28 días después tampoco creo que inventara nada, sí que fue la encargada de popularizar un nuevo modelo de zombies, y de revitalizar el género. La película comienza con un grupo de protectores de animales, entrando para liberar a unos monos sobre lo que estaban investigando con el virus IRA, que parece una especie de rabia pero que parece ser que proviene del virus del ébola. Este grupo, pese a que se encuentran con un científico que trabaja en el lugar y les avisa del peligro, cuando el primer mono se lanza colérico contra la que abre la jaula, el virus, que es de actuación extremadamente rápida, empieza a infectar a todos, y se libera por Gran Bretaña. Tras esto, la historia se centra en Jim, despertándose en el hospital después de sufrir un accidente, ocurriendo todo esto, como habréis adivinado, 28 días después, de inicio de la epidemia en Gran Bretaña, ya colapsada y con pocos supervivientes. De la escena introductoria del apocalipsis zombie quiero hablar más adelante, pero la historia es sencilla, en la que Jim despierta, se encuentra con los zombies y es rescatado por dos supervivientes, Mark y Selena. Ellos le enseñan todo lo que tiene que saber sobre la situación, que lleva viviendo 4 semanas. Jim busca encontrarse con sus padres, pero cuando llega a su casa descubre que ambos han muerto, aunque esta vez han fallecido en paz y juntos, sin haber sido devorados por los zombies y haberse transformado en ellos. Allí Mark es mordido, y Selena le desvive de una manera muy violenta. Tras esto, Jim y Selena inician un viaje que acaba en un edificio conociendo a Hannah y a su padre Frank. Ante la situación deciden arriesgarse a encontrar un grupo de supervivientes donde la humanidad haya podido resistir de forma adecuada, y estén organizando la respuesta o la cura. El grupo comienza su viaje tras haber escuchado la emisión por radio de un mensaje del ejército llamando a la gente para que fuera cerca de Manchester. Salvo un primer momento en el que casi son desvividos dentro de un túnel, por una horda de infectados, el resto del viaje transcurre con una aparente normalidad, más o menos, y vemos las interacciones del grupo de una forma que sirve de oasis en medio de todo el apocalipsis zombie. Esto se interrumpe momentáneamente cuando Jim debe acabar con la vida de un niño que había sido transformado y que ataca cuando entra en una gasolinera, siendo un momento extremadamente duro para él. Posteriormente, cuando llega al lugar de la transmisión, descubren que está todo vacío, y que parece que han hecho el viaje para nada. Y en un giro dramático de los acontecimientos, en uno de los momentos más de gratis y what the fuck que recuerdo haber visto en la historia del cine, Frank estaba mirando hacia arriba y entra en contacto con el virus cuando un cadáver del techo, que a saber por qué estaba ahí, le suelta una única gota que le cae en el ojo. Frank acaba transformándose y finalmente es abatido por los soldados, que habían aparecido en ese momento. Por desgracia, Frank fallece cuando todo parecía empezar a ir bien, entristecido por pensar que todo había sido inútil, y Hannah pierde a su padre de una manera horrible, viendo cómo se transforma. Aunque todo parece enderezarse, al final los soldados eran un peligro mayor que los zombies, pues la transmisión únicamente tenía intención de traer mujeres para uso y disfrute de los soldados. Estos soldados se habían atrincherado en una mansión y estaban bien provistos para resistir un ataque de los infectados. Incluso tenían a un compañero suyo que había sido infectado previamente, atado en el patio para estudiar la enfermedad. Como Jim no pasa por el aro de que Selena y Hannah sean abusadas hasta la muerte, se decide ejecutarle. Pero Jim consigue escapar, liberar al zombie que tiene encerrado, y este empieza a generar caos en la mansión y a infectar a los soldados. Al final Jim recibe un disparo, pero Hannah y Selena consiguen huir de la mansión, junto con él, después de que todos los soldados hayan sucumbido al virus. Los momentos posteriores muestran a Selena en un hospital salvándole la vida a Jim. Finalmente la película concluye de forma esperanzadora, cuando son localizados por militares y aparentemente serán rescatados. Aparte de esto, parece que había otros finales mucho menos positivos, que no forman parte de la versión definitiva, pero que muestran a Jim muriendo por las heridas y dejando a Selena como las únicas supervivientes. Es una evolución bastante natural e interesante de La Noche de los Muertos Vivientes, donde vemos un gran desarrollo del género zombie. Como sabéis, y si no os lo digo ahora, no me gustan estas películas, que únicamente se resumen en ser un mata-mata durante todo lo que dure la cinta. Por eso mismo la segunda parte, 28 semanas después, me gustó menos. Pero en esta película hay varios elementos que valoro bastante, y es la introducción absolutamente mágica y magistral para presentarnos un apocalipsis zombie, la forma de grabar la película, con un aspecto casi como casero, con estética granulada en la imagen, y una muy buena forma de explorar el viaje como concepto, y los problemas de los supervivientes, en especial la soledad. En cuanto a introducción del apocalipsis zombie, con Jim explorando la ciudad, y encontrándose absolutamente solo hasta que accede a la iglesia, le ataca el cura y posteriormente es perseguido, es un ABC perfecto de cómo introducir la temática. Mientras veía la película con mi padre me dijo que el inicio le daba reminiscencias de The Omega Man, un hombre que recorre las calles de la ciudad en absoluta soledad.
Cierto es que viendo esta parte de la película en tono es muy diferente, pero es una muy buena aproximación similar al concepto. Los diferentes planos de la ciudad, de Londres recorriendo las calles, aún vestidos de paciente del hospital, describe perfectamente la soledad, dudas y miedo que puede tener el protagonista, que tras haberse despertado se encuentra un panorama apocalíptico, como si fuera el último hombre que habita la Tierra. Además, este inicio en el hospital me ha recordado automáticamente a The Walking Dead, siendo cierto también que los preparativos para revelar a los zombies son mucho menores en la serie, porque tenemos muy al inicio la famosa puerta que avisa que había muertos en su interior. Además también tenemos planos parecidos, al menos en ese aura apocalíptica cuando Rick en su caballo llega a la siguiente ciudad, aunque todo esto dura poco. Teniendo en cuenta esto y aunque no inventó esta introducción para un aislamiento como el que se ve, sí que genera unas imágenes bastante icónicas. Vemos entre 8 o 10 minutos de cómo una persona totalmente abandonada en el hospital despierta después de un accidente en soledad pasmosa, cómo va chocándose y trastabillándose con todos los aparatos que hay en su habitación, y cuando sale se encuentra el hospital completamente abandonado, sin posibilidad de comunicarse con nadie, y como preocupándose por encontrarse totalmente solo. La mirada a la ciudad no es diferente. Imágenes icónicas de Londres totalmente muerto, con las calles abarrotadas de restos de lo que una vez fue una ciudad bulliciosa, y Jim llamando desesperado, por si en algún momento se cruza de nuevo con alguna persona. Cuando pasa por el autobús rojo la música comienza a ser protagonista, y ahora vamos descubriendo con él hasta qué punto la soledad invade la ciudad. El único rastro de vida son algunos pájaros, animales o insectos que aparecen en pantalla, pero es un Londres sin ningún rastro de alma humana, el colapso de la civilización, y finalmente tenemos la primera respuesta de la mano de un periódico, abandonado. La preocupación aumenta junto con la música hasta que llegamos a un mural para las víctimas donde vamos viendo centenares de desaparecidos, cerrando todo con su visita a la iglesia, siendo recibido por una gran cruz de madera y unas pintadas con cierto carácter religioso, y donde Jim se encuentra con docenas de cadáveres y algún que otro infectado. Una forma genial de transmitir durante todo este tiempo la sensación desde que despierta en el hospital. Desconozco de cuánto tiempo transcurre desde el hospital hasta la iglesia, pero vemos como desde que se arrancan los accesos venosos y demás, y se pone la venda, Jim llega a manchar esa venda de sangre, por lo que no debe ser tampoco una eternidad. Además va recogiendo, casi a modo de respuesta natural ante una situación de peligro aparente, algunas latas y útiles que le puedan salir más adelante, como premonizando una situación de supervivencia que está descubriendo a cada paso que da. El concepto de soledad y el viaje están dentro de lo que cabe muy bien trabajados en la película. Después de haber pasado por ese aislamiento y temiendo ser el último sobre la Tierra, el miedo de Jim durante el resto de la película es la soledad. La exploramos cuando lo primero que hace cuando encuentra supervivientes es querer ir a ver a sus padres. Necesita contacto con alguien conocido y no solamente un vivo. Una vez allí, cuando ve que han fallecido, se da cuenta de que está solo, y sus únicos compañeros de viaje son Mark y Selena. Mark cae muy rápido en la historia, después de despedirse de sus padres viendo un vídeo grabado con ellos aún con vida. Por lo tanto, no llega a tener tanto contacto y tanta relación con Mark. Sin embargo, la situación de crisis lo obliga a tener que conectar con la gente de cara a un futuro incierto. Selena, Hannah y Frank son un sustento para Jim, para sentirse dentro de un grupo y conociendo personas con las que puede sobrellevar todo conjuntamente. Fuentes de apoyo en los momentos de mayor necesidad, y en Selena un amor entre tanto dolor y muerte. Y no solo para Jim, esto también es aplicable al resto, habiendo encontrado buena gente que, como descubrirán más adelante, no es algo que abunde en esa nueva realidad. Juntos desarrollan también el tema del viaje en el coche mientras buscan llegar a Manchester. En su viaje pasan por diferentes lugares, consiguen víveres y llegan a una especie de ruina de castillo inglés. Y ahí Jim tiene un sueño en el que vuelve a quedarse solo, pudiendo ver de manera muy explícita la importancia del grupo para Jim, y el grado de desesperación cuando se da cuenta de que ha sido abandonado, o que se ha vuelto a quedar solo. Por suerte es solo una pesadilla, y Frank le reconforta para que siga durmiendo y a la mañana siguiente, aunque amanece igual que en el sueño, pronto vuelve a encontrarse con su querido grupo. Con la trama final de los soldados, aparte de tener ese final tenso que demanda una película de este estilo, también se explora cómo reaccionan los seres humanos en plena crisis y ausencia de normas y control. Los soldados, que simbolizan esa figura a la que se debe acoger supervivientes y que deben mantener cierto orden en esas condiciones, dejan seguir su lado más oscuro y sádico, engañando a la población para descargar sus impulsos más primarios y crear una mansión del horror a toda mujer que tenga la mala suerte de caer en sus garras. Selena le da a Hannah medicación para que no sienta lo que le van a hacer, o acabe desvivida por una sobredosis. En cualquier caso, y aunque lo explica ella misma, el motivo, no parece que la muerte sea un destino tan malo como convertirse en un juguete en manos de los soldados. Esta película, igual que otros, que lo hacen mejor o peor, refleja algo necesario en estas historias, y que por otra parte sale de manera orgánica a través de la interacción humana. Me estoy refiriendo a la reacción del ser humano expuesto a diferentes estresores, como en este caso es un apocalipsis zombie, y cómo se crean sociedades diferentes a la sociedad cotidiana,
que podemos experimentar todos y que está sujeta a la nueva realidad. El desmoronamiento de la sociedad de forma abrupta deja al descubierto la naturaleza de las personas, pudiendo ver ese punto positivo y de socialización necesaria en el grupo protagonista, pero también la cara más oscura de la sociedad. La película sugiere que la rabia no es exclusiva del virus, la violencia y la agresión ya existía en la sociedad antes del brote. El Mayor West, el antagonista humano, encarna esta idea al afirmar: en los 28 días desde que comenzó la infección, he visto al hombre matar al hombre. En los 28 días anteriores vi al hombre matar al hombre. Desde que tengo memoria, esto es lo que he visto: el hombre matar al hombre. Eso me sugiere que esto es la normalidad. Esta cita subraya la crítica de la película a la violencia inherente en la sociedad, y la facilidad con la que las instituciones pueden fallar. El valor de los zombies infectados rápidos y violentos es un agregado vital para el género zombie, aunque como he podido ver, no fue la primera película que incluye esta novedad. 28 días después, se entiende como la revitalización del género, y es normal, ya que desde luego que el infectado actúe de esa manera le da un plus insano de intensidad a la película, con personajes que tienen que actuar rápido para no ser atacados, en este caso teniendo aún más el peligro de cualquier contacto con la sangre o la saliva. Puede provocar el contagio y además este virus es de acción casi instantánea, en unos pocos segundos, lo que por un lado facilita identificar a los infectados sin tener que dilatar las dudas sobre si se convertirá o no más adelante, pero que por otro lado obliga a tomar medidas inmediatas para evitar que se descontrole. Ejemplo de esto lo tenemos en el prólogo de la película, donde de un mono pasa a la que la libera y esta empieza a diseminarlo atacando a sus compañeros o escupiéndoles sangre y demás fluidos, lo que hace imposible su control en la sala, y luego ya el resto, sin conocer de qué trata el problema y cómo solucionarlo, resulta imposible de controlar y de tomar medidas de una forma suficientemente rápida y efectiva. A diferencia de La Noche de los Muertos Vivientes, donde el final es muy pesimista y rompedor, esas variantes más oscuras con la muerte del héroe son descartadas, interesantes para ver otras versiones, pero en este caso deciden dejar un final mucho más positivo. Aunque es cierto que la que más me ha gustado de las dos es esta, que hemos comentado. Si queréis podemos comentar en un futuro vídeo la segunda, aunque como digo no la veo tan destacable en mi opinión como la primera, pero sí que tiene cosas muy interesantes. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima y adiós.